Yo dije, me había hecho una lista así, no dije, no, a mi pastor no le voy a preguntar nada, pero ahora que lo tengo acá me voy a vengar. No, no. Pastor, Pastor José María, un apasionado por el Señor, por las almas, nos ha enseñado mucho a amar las almas, a guiarnos en la palabra del Señor, y nosotros hemos aprendido, hemos obedecido. Y me gustaría preguntarle al pastor José María, el primer llamado que el Señor te hizo, ¿qué edad tenía? Y bueno, yo a los 18 años, mi vida estaba en absoluta oscuridad y bueno, tenía un compañero de trabajo que me testificaba del amor de Dios, me hablaba de su amor, y yo era una persona que estaba muy resentida con la vida, muy enojado por cosas que había vivido, ¿no? La separación de mis padres, mi familia toda dividida, y entonces había mucho enojo, mucho resentimiento, mucho odio, y Dios comenzó a tratar conmigo, a acercarse a mi vida y a tocar mi corazón a través de un compañero de trabajo que yo tenía, que en ese lugar era el capataz en la sección donde yo trabajaba, y él me hablaba de Cristo, pero yo decía que Dios no existía por las cosas que había vivido, claro, ¿no? Así que, bueno, el tiempo fue pasando y un día tomé la decisión de probar a Dios si existía, y me dije para mí, venía a mí la pregunta, bueno, si Dios existe, que se revela en mi vida y que me permita conocerlo. En esos días yo estaba muy enfermo del estómago, de mi columna, tenía problemas intestinales, así que cuando yo fui a Cristo a buscarle, le pregunté, Señor, si tú existes, te pido que te reveles a mi vida, que me permitas conocerte y contarte que Dios en ese momento, de una manera sobrenatural, me sanó absolutamente. Yo sufría mucho de la columna, porque cuando mis padres se separaron, yo tuve que salir a trabajar de muy chiquito, y entonces cargaba los baúles de papa, trabajaba en una frutería, y a ser tan niño y levantar tanto peso, eso me deformó la columna, y eso me trajo problemas muy serios. Contarte que Dios me sanó, Dios hizo ese milagro en mí. Cuando Dios se te revela, ¿te fuiste a congregar o lo buscaste en el íntimo, en el secreto? No, o sea, compañero de trabajo me hizo una invitación y bueno, y participé de una reunión, y en ese momento, cuando escuché el mensaje, que me hablaban del amor de Dios, de su realidad, que Dios quería traer paz a mi corazón, paz a mi interior, sacarme de esa oscuridad en la que yo me encontraba, darme una vida nueva. Entonces yo le decía, Jesús, si tú existes, te pido que te reveles a mi vida. No le estaba pidiendo que me sanara, le estaba pidiendo que se revelara. La cuestión que en ese momento, Dios se reveló a mi vida, y entre las cosas que Dios hizo, aparte de llevarse todo ese dolor, esa angustia, ese odio, ese resentimiento, esa oscuridad que había en mí, sí. Dios me sanó completamente, absolutamente. Desde ese momento yo pude entender que Dios existía, que Dios me amaba. Y que no era un invento, porque estabas enfermo. Ahí está. Y que Dios tenía un propósito conmigo, que Dios estaba ahí conmigo. Contale a la gente qué importante es congregarse. Bueno, ¿por qué congregarnos? Primero,
contarles a los amigos y a aquellos que nos escuchan, que nos ven y que capaz que no conocen de Cristo, la importancia de congregarnos tiene, uno es porque las Escrituras dicen que eso es bueno, ¿no? La Biblia dice en el Salmo 133, la Biblia es la palabra de Dios y es el manual de vida que nos rige y que nos orienta a ser esos buenos padres, esos buenos esposos, esos buenos hijos, esos buenos trabajadores, esas buenas personas. Y las Escrituras nos enseñan que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía bendición y vida eterna. Y cuando nos reunimos para adorar al Señor, para compartir una palabra como ahora lo estamos haciendo, que estamos reunidos, cuando nos reunimos, Dios envía su bendición y derrama vida eterna. O sea, esa rica y esa bendición rica y abundante que Él tiene para aquellos que la quieren, ¿no? Que la toman. Yo, si tuviese sed, bueno, me sirvo un vaso de agua y lo tomo. Bueno, cuando nosotros vamos a la presencia de Dios, Dios envía sobre nosotros esa agua que sacia la sed de nuestra alma, pero también nos da el pan de vida, o sea, nos alimenta con su palabra, que trae satisfacción y sacia nuestra alma. El hombre tiene una necesidad dentro de él, claro, ¿no? Esa necesidad, ese vacío, solo se llena cuando Cristo está en nuestro corazón. Las Escrituras dicen que Él es el pan que Dios envió a Jesucristo, ¿no? A dar su vida por nosotros, y Él se entregó por nosotros para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Casamiento. Nuestro pastor se casó con su hermosa esposa Ana Martínez. ¿Cómo fue ese momento? Porque él nos contó muchas veces en la congregación, ¿no? Pero está rico que ustedes sepan que uno estando en el camino, principalmente para la juventud, qué importante es buscar la dirección de Dios en el momento del matrimonio, del compromiso, de la familia, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden y de familia. Sí, bueno, justamente las Escrituras dicen que cuando Lot y Abraham caminaban juntos, dice que Dios los bendijo tanto, de tal manera que ya entre los pastores de ellos habían ahí una disputa por los mejores pastos, por los mejores lugares, y habían sido tan prosperados y tan bendecidos que ya no había lugar para ellos. Así que Abraham, que era un hombre de fe, le dice a su sobrino Lot, le dice, bueno, escoge hacia dónde tú vas a ir. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Si tú vas al sur, yo voy al norte. Elige tú. Y dice que Lot miró una llanura fértil y dice que él eligió esa llanura porque le parecía que era lo más apetecible, más beneficiosa, más provechosa para su ganado y bueno, para el futuro de él. Lo cierto que a Abraham le tocó aparentemente la mejor parte, porque le tocó las partes más altas, las tierras menos fértiles. Lo cierto es que Lot termina en Sodoma y en Gomorra, y él termina casi prácticamente perdiéndolo absolutamente todo. ¿Por qué? Porque se dejó guiar por lo que veían sus ojos, por lo que le decían sus percepciones, ¿no? Por lo que a él le parecía que era bueno y apetecible, pero no involucró a Dios en su vida. Él tomó sus propias decisiones. Las Escrituras dicen que hay caminos que para el hombre son buenos, pero su fin son muerte. Dios tiene para nosotros un matrimonio feliz. Él tiene un matrimonio feliz. Y las Escrituras en Filipenses 4:19 dice que Él suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Dios provee para nuestra necesidad. Hay necesidades que el hombre tiene sentimentales, emocionales, de compañerismo, ¿no? Y la esposa es esa ayuda idónea que Dios tiene para ese hombre. Las Escrituras dicen que cuando Dios vio a Adán, Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda
idónea. Le voy a dar una ayuda idónea. ¿Qué es la ayuda idónea? Alguien que lo va a complementar al varón. ¿Por qué? Porque el hombre necesita de ese complemento maravilloso que es la mujer. La mujer no es inferior al varón, ni el varón es superior a la mujer. No es superior la mujer, hoy que estamos de moda el feminismo, no es superior la mujer que el varón, sino que ante los ojos del Señor, dice Corintio, el varón no es sin la mujer y la mujer no es sin el varón, porque los dos, dice que ya no serán dos, sino que serán uno solo. Así que yo entendí esta verdad de la palabra de Dios y yo oré al Señor. Y le dije, Señor, bueno, en realidad fue, mi testimonio es que yo estaba muy comprometido con Cristo, apasionado por el Señor, por predicar el Evangelio, y un día me empecé a sentir atraído por una muchacha. Esa muchacha es la que hoy es mi esposa. Pero yo pensaba que eso era algo que era mío, y yo lo rechacé durante mucho tiempo. Así que yo oraba al Señor porque pensaba que era algo mío, algo de mi naturaleza, y no era algo que Dios estaba haciendo en mí. Así que empiezo a orar al Señor para que Dios sacara eso de mi corazón. Pero a medida que yo oraba, Dios empieza a tratar conmigo y a revelarse a mi vida de que lo que estaba en mi corazón no era mío, sino que era de Él. Así que una vez que Dios me trata conmigo y me muestra que ella iba a ser mi esposa, yo fui al Señor y le dije, Señor, tu palabra dice, que es mi guía, en Eclesiastés, que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su día y tiene su hora. Así que, Señor, si esto es tuyo, lo que hay en mi corazón, este amor, esta atracción que hay hacia ella, te pido que tú me muestres cuándo yo le voy a hablar. La cuestión que pasaron 4 años y medio de todo esto. Hasta que, bueno, Dios, a los 4 años y medio, Dios me habla en el mes que yo le iba a hablar y bueno, Él trata conmigo. ¿A dónde quiero ir con esta enseñanza? Que hoy en día los jóvenes se dejan guiar mucho por las emociones, por las pasiones, por los deseos. Pero la Biblia dice en Jeremías capítulo 17 que engañoso y perverso es el corazón más que toda cosa creada. Y a veces nosotros le creemos más a lo que dice nuestro corazón antes que lo que Dios dice. Mi corazón se equivoca, pero no se equivoca el Señor. Claro. La epístola de Juan dice, si tu corazón te reprendiese, mayor es Dios, ¿no? Porque muchas veces nuestro corazón no va acompañando el propósito y el plan del Señor. Mayor es Dios. Y bueno, aprovechar, ya que me da esta oportunidad, a los jóvenes, ¿sí? Que no se dejen guiar como Lot, ¿no? Por esa apariencia de esa linda vista, ¿no? De ese campo fértil que parece tan bonito, tan maravilloso. ¿Por qué? Porque a veces no es esa ayuda idónea que Dios tiene para mí, ¿no? La bendición de Dios no añade tristeza, ¿no? La bendición de Dios siempre me lleva a más, nunca me lleva a menos, ¿no? En el matrimonio Dios nos une para que seamos esos compañeros, esos amigos, que nos sepamos cuidar. Dice que el varón debe cuidar a su esposa como vaso más frágil, que el varón debe vivir sabiamente con ella y que la mujer debe aprender a honrar a su marido, ¿no? Y que esta es una enseñanza que Dios nos da para que nuestro matrimonio sea un matrimonio feliz, un matrimonio que sea de bendición y de ejemplo aún para aquellos que nos ven, claro, pero también para nuestros hijos. Sí. Bueno, ¿y cuándo llega el momento del pastorado? Bueno, ¿cuándo llega el momento del pastorado? Dios, cuando yo era joven, cuando yo era muy joven... ¿Por qué la pregunta te voy a explicar? Porque hoy se llama preguntas difíciles. Porque el programa se llama No Callaremos. Entonces voy a aprovechar a mi pastor para que le diga, los guíe con la palabra, ¿no? La verdad.
a muchos que hoy no saben cuál es su llamado. Sí. Y cómo, y cuándo Dios se me va a revelar y qué es mi llamado, porque muchos no lo entienden. Por eso yo Seguro. te pregunto, ¿cuándo llega el pastorado? ¿Cómo vos supiste que era eso? Sí. Porque muchas veces es un deseo nuestro, como vos hablabas ahora del corazón, que es engañoso, que es perverso, que a veces nos guiamos por nuestras emociones, nuestros sentimientos. Pero hoy tengo frío, mañana tengo calor, hoy quiero, no, pero hoy ya no quiero. Es muy difícil este camino, cuidar de las almas. Por eso yo cuando empiezo el programa dije que es un apasionado por el Señor. Porque si no hay esa pasión que nos da Cristo, Él no. Por eso preguntaba, ¿por qué cuando llegó el pastorado? ¿Cómo Él supo que ese era el camino que Dios quería para Él? Porque hay muchos que hoy no lo saben. Bueno, primero que Dios es un Dios de propósito, ¿no? Con todos, Dios tiene un propósito. La iglesia, el cuerpo de Cristo, es como el cuerpo físico, ¿no? Cada órgano cumple en el cuerpo una función, tiene un ministerio. Ministerio es servicio, ¿no? Como el ojo cumple una función, la mano, el brazo, el codo. Bueno, en la obra de Cristo, Dios hace llamados a sus hijos al ministerio, o sea, al servicio. Y todos, absolutamente todos, dentro de la obra de Dios, de la iglesia, todos tenemos un llamado dado por Dios. ¿Cómo nosotros entendemos ese llamado? Bueno, uno es porque Dios siempre nos habla absolutamente claro, nos confirma a través de su palabra. En mi caso, el Señor me habla y me dice: te he puesto por luz a las naciones, ¿no? La misma palabra que el Señor le habla al apóstol San Pablo cuando Él lo llama al ministerio, ¿no? Cuando Él se le presenta a Cristo a Pablo en el camino, Él estaba persiguiendo a la iglesia, una iglesia que nacía, una iglesia que estaba creciendo, pero que Él aborrecía, ignorando lo que Él estaba haciendo. Y la Biblia dice que Cristo se le presenta y de repente Él, cuando ve ese resplandor de esa gloria, cae al suelo y queda ciego. Y le pregunta, porque el único que podía ver a Jesús verlo y oírlo era Pablo, y le dice: ¿quién eres, Señor? Porque él no lo conocía. Él perseguía. Una iglesia sin saber. Ahí está. Él no lo conocía. Pero Dios, en su amor y en su misericordia, se revela a nosotros porque Él tiene interés que nosotros le conozcamos. Él busca que nosotros le conozcamos. Así que Dios se da a conocer y nos muestra su plan para con nosotros. Eso fue lo que Dios hizo con Pablo. Y la segunda pregunta que Pablo le hace es: ¿qué quieres que yo haga? ¿No? Estas eran mis preguntas, Señor. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios siendo muy joven, porque el llamado me lo hizo muchos años antes de ponerme en el pastorado, ¿no? Yo empecé a pastorear cerca de 15 años después de haber conocido a Cristo, ¿no? Antes hubo todo un proceso de entrenamiento y de formación, claro, ¿no? Donde, bueno, nosotros con mi hermano tuvimos un ministerio donde íbamos a los hospitales, orábamos por los enfermos, íbamos a las cárceles a predicar a Cristo, y bueno, y trabajamos en un ministerio evangelístico que tenía nuestra organización, donde íbamos barrio por barrio predicando a Cristo, y todo eso fue ese proceso que Dios utilizó para formarnos para la obra del ministerio, para cuando Él nos hiciera el llamado. ¿Por qué? Porque antes tiene que formar nuestro carácter, tiene que prepararnos para saber discernir y entender e interpretar su plan y su voluntad. Eso fue lo que Dios hizo también con David. Dios, de muy chiquito, muy jovencito, lo unge por rey, pero recién cerca de 30 años después lo pone en el trono. ¿Por qué? Porque Dios antes lo tenía que entrenar, preparar, capacitar, pero también forjar el carácter de Cristo
en David. él, claro. Así lo hace también en nosotros. Sí, sí, sí. Antes de ponernos en el ministerio, tiene que modelar. Sí, porque si no estamos indefensos, ¿no? Sí, ahí está. Porque no podés dar algo que no tenés. Ahí está. Dios nos capacita, nos va llenando de esas herramientas, nos va capacitando y nos va dando esas herramientas para que nosotros luego no hagamos nuestra obra, Claro. sino que hagamos la obra que Él nos llamó a hacer, Bien. ¿no? Porque esa en definitiva es la obra del ministerio. Estamos al servicio de Él y de su obra, ¿no? Una anécdota. Una de las tantas, porque tiene miles, pero bueno, una anécdota. Yo qué En sé. la casa de José Ignacio, no. Seguramente eso no. No sé, yo qué sé, son tantas, pero yo digo, creo que uno no se termina de sorprender ni de maravillar del amor de Dios para con nosotros, ¿no? Y creo que no hay cosa más maravillosa que ver un hombre cambiado, un hombre transformado, ¿no? Ver una persona estar sumergida en las adicciones y luego ser un hombre que recuperó matrimonio, que recuperó empresa, que recuperó familia, que recuperó amigos, que recuperó su dignidad como padre, como esposo. Creo que en realidad las cosas que a uno más lo seducen, lo maravillan del amor de Dios, es como nosotros sin merecerlo, eso es gracia, ¿no? Sin merecerlo, y nosotros sin buscarle, porque ninguno de nosotros le buscábamos, Sí. y capaz que hay algún amigo que nos está escuchando, o capaz que alguien que se ha alejado de Cristo, que capaz que se ha enfriado y ni siquiera lo está buscando. Bueno, pero hoy el mensaje es que Él nos está buscando, Claro. a nosotros. Él vino por nosotros y Él está dispuesto a hacer esa obra en nosotros, ¿no? De restitución, de santificación, de regeneración. Eso es lo que a uno todos los días lo maravilla más y más del Señor. Sí, porque quiero que sepa que cuando uno entra, ¿no? Nosotros que cuando entramos, bueno, nosotros íbamos de short y chinela prácticamente, y ellos con ese amor, hasta que un día dijo, está Daniel, Adriana, ya sí no pueden venir. Nosotros lo entendimos, porque Dios no es atrevido, pero a su tiempo, como dijo José María ahora, se nos va revelando y nos va mostrando, esto sí, esto no, esto ya lo tenés que dejar, ya hace un tiempo que está, ¿no? Cuando uno busca y está constantemente en eso que quiere y no sabe qué es, y cuando Dios se te revela, vos decís, qué simple que era esto, y cómo uno se niega, ¿no? Y pone esa coraza de yo sé todo, y nosotros no sabemos nada. Pero en ese amor, esa misericordia, Dios nos lleva a su redil y nos muestra, mira, esto quiero, ¿no? Que fue lo que le pasó al pastor, y pudo entender el llamado. Hice esta pregunta porque escucho muchos que dicen, yo no sé cuál es mi llamado, yo no entiendo qué es lo que Dios me quiere hablar. Pero hay algo más también, Adriana, sino que también entiendo mi llamado por las habilidades que Dios me da. Porque es como que yo diga, yo entiendo que Dios no me llamó para la música, ¿me entendés? Claro. Porque no tengo esa capacidad. Entiendo que hay muchas cosas en las que Dios no me llamó a hacer porque yo no tengo esas habilidades. Pero también cuando Dios nos hace el llamado, también juntamente con ese llamado nos da ciertas habilidades y capacidades para hacer su obra. Pero además, que no es menos importante, el llamado acompaña al ministerio, o sea, a la iglesia, a la congregación donde nosotros pertenecemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Espíritu Santo le confirma de nuestro llamado a aquellos que están en nuestro entorno. Es decir, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos le confirma mi llamado. O sea, no solamente a mí me lo revela, se lo revela a ellos iglesia, también. sí. Y a la congregación, a nuestros hermanos, bueno, en este caso a los líderes también, no solamente a mí. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios no solamente de orden, sino un Dios de luz. De luz.
todo lo saca a la luz. Aún saca a la luz los dones y los ministerios que Dios le da. ¿Para qué? Porque esos ministerios que Dios da, dijimos que ministerios son servicios, ¿no? Esos servicios que Dios nos llama a hacer a cada uno de nosotros son para edificación. No es para nosotros, para provecho personal. No, es para edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la iglesia, los hermanos, la congregación, los familiares, el esposo, la esposa, los hijos, los padres, reciben el testimonio del Espíritu Santo, que es el que da dones, el que reparte los ministerios. No lo elegimos nosotros. Ahí está, no lo elegimos nosotros y no lo reparten los pastores o los líderes nuestros. Sí. Es el Espíritu, dice que Efesios dice, y repartió el Espíritu Santo, y repartió y dio dones como Él quiso. ¿Quién es el que reparte, da dones y llama al servicio? Es el Espíritu Santo. Él es el que fue enviado por Jesucristo. Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y Él los va a guiar a toda verdad y a toda justicia, y les va a enseñar todas las cosas. Bueno, queremos mandarle saludos, pastor, de Isabel, Isabel Lado, del hermano Marcelo Cedrés. Bueno, muchas gracias. Estamos con Rodrigo, saludos al pastor, Analía Torres, amén, bendiciones. Y desde Córdoba, abrazo fraternal, María Andrea Ortiz. Bueno, muchas gracias, los saludamos a todos. Gracias por estar ahí, por acompañarnos, una bendición. Bueno, pastor, te dejamos libre albedrío. Mire que viene con... No, me gustaría, aquellos que nos acompañan en esta tardecita noche, hacerles una pregunta. ¿Dónde pasarás tu eternidad? Hoy vivimos una vida muy loca, ¿no? Y corremos, y ¿somos conscientes de la eternidad que nos espera? No. ¿Tenemos conciencia del plan y del propósito de Dios? Me atrevo a decir que a algunos que amigos que nos acompañan ni siquiera capaz que creen en esa eternidad. Ellos piensan que, bueno, me muero y ahí se termina todo. No, ya no hay más nada, Sin embargo, mi amigo, quiero que sepas que ahí comienza todo. Cuando Dios crea al hombre, en el hombre pone eternidad Dios. Y nosotros tenemos que saber que en el plan del Señor, Dios nos creó para que nosotros pasáramos una eternidad con Él. Hoy vivimos como si vamos a estar toda la vida en esta tierra, o no pensamos en el mañana, en el futuro. Quiero contarte que las Escrituras dicen que Cristo viene a buscar su iglesia, aquellos que se han preparado. Pero es mi responsabilidad decirte que hay una eternidad de paz, de gozo, de vida abundante, de felicidad, de alegría, de bendición, pero también hay una eternidad de dolor, de crujir de diente, de sufrimiento, porque así como hiciste ese lugar celestial lleno de luz, del amor de Dios, de la presencia, ese lugar glorioso, maravilloso, extraordinario, donde no tenemos palabra para expresar la bondad de esa majestad divina que el Señor preparó. Jesús dice en Juan capítulo 14, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Pero la única condición para yo poder llegar a ese lugar celestial, debo entender que tengo que rendirle mi vida a Cristo. Y las Escrituras dicen que aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Pero aquel que esté dispuesto a perder su vida por causa de Jesús
este la hallará. Cuando dice perder su vida, dice aquel que se rinda a Cristo y se encomiende en sus manos y se refugie en su amor divino. La palabra del Señor nos enseña, me gustaría leerte un texto de la palabra del Señor que nos habla que el Señor sembró en nosotros, en su reino, la buena semilla. Pero también hay una mala semilla, que de acuerdo a las Escrituras dicen que es la cizaña. Y me gustaría leerte un texto bíblico que habla en Mateo capítulo 18, acerca de esta verdad. Quiero hablarte acerca de esa eternidad, donde el Señor quiere que tú pases una eternidad gloriosa con Él. Hay muchas personas que dicen, no, después que yo me muera, se termina todo. Pero hoy quiero decirte que no se termina todo. Recién empieza. Y dice Mateo capítulo 18, el verso 11, dice, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. En el plan y en el propósito de Dios, no es que nadie se pierda, no está en el corazón de Dios que alguien se pierda, sino que en el plan y en el propósito de Dios es que todos sean salvos. Aún Dios quiere que tú seas salvo, aquel que no cree, aquel que no crea en la existencia de Dios, como yo un día, hace muchos años atrás, yo creía que Dios no existía, hasta que Dios en su amor y en su infinita misericordia se reveló a mí. Pero el verso 14 dice, así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. La voluntad, el plan de Dios, el propósito de Dios no es que ninguno se pierda. Pero de acuerdo a Mateo capítulo 13, el Evangelio según San Mateo capítulo 13 nos enseña que hay un lugar de sufrimiento y de tormento que no fue preparado para el hombre. Así como existe el bien, existe el mal. Y así como existe Dios, hay un poder espiritual de maldad que se llama Satanás, que es el reino de la oscuridad, que es el que viene a matar, a robar y a destruir, que viene a hacer la vida del hombre miserable, que lo viene a atormentar, a afligir, a atribular. Ese enemigo viene a robarle absolutamente todo. Pero el libro de Mateo, capítulo 13, el verso 36, dice las Escrituras, entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose él, sus discípulos le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Jesús le estaba dándole una enseñanza espiritual. Ahora Jesús les estaba enseñando a sus discípulos y hoy nos enseña a nosotros. Y dice, respondiendo él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Ese Hijo del Hombre es Jesús, quien viene a nosotros y hoy viene a tu corazón a sembrar la buena semilla. Esa buena semilla son los hijos del reino. Son aquellos que han creído en Jesús como Señor y Salvador personal. Porque esa semilla, esos hijos del reino, fueron puestos en esta tierra para que hagan el bien, para que prediquen esta palabra, para que sean hombres y mujeres de bendición. Y dice, verso 38, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, aquellos que creyeron en Jesús. Y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. ¿Qué dice las Escrituras? Que viene un tiempo de donde ocurrirá la siega.
que de acuerdo a las Escrituras es la venida de Cristo, donde el Padre enviará a su Hijo, a Jesús, a buscar y a levantar a los hijos del reino, aquellas buenas semillas, aquellos que creyeron en Él, que pusieron su fe en Jesús como Señor y Salvador. No en la religión. La religión es el camino que el hombre traza para acercarse a Dios. Pero no se trata de religión. La religión no puede salvar al hombre, no puede ayudar al hombre, no puede cambiar la vida del hombre, no puede traer satisfacción al hombre, no puede traer paz al hombre. Cristo vino a buscar al hombre, vino a buscar lo que estaba perdido. Y dice la Escritura, el verso 40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Esos hijos del malo que decía, esa cizaña, que son aquellos que de acuerdo a las Escrituras dicen no han creído en la palabra, no han creído en Jesús. El Evangelio según San Marco nos enseña, dice, y todo aquel que creyere será salvo, pero aquel que no creyere será condenado. Y hoy aquellos amigos que nos acompañan, que dicen yo no he creído, necesito darte un mensaje que viene del cielo. Jesús no vino a condenar a este mundo. Jesús vino a salvar el mundo. El Evangelio según San Juan capítulo 3 verso 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, lo entregó por ti y por mí, para que todo aquel que en Él crea, en Jesús, no en la religión, en Jesús, sea salvo, mas tenga vida eterna. Por eso la pregunta cuando comenzaba a compartir este mensaje es ¿dónde vas a pasar tu eternidad? Porque las Escrituras, cuando seguimos leyendo este texto bíblico, nos habla que hay una eternidad de sufrimiento, de dolor, de tribulación, de oscuridad perpetua por la eternidad. Dios no hizo el infierno para el hombre. El infierno, que aún no fue estrenado, está preparado para Satanás y sus demonios. Esos poderes que traen destrucción, que traen el mal, que traen el divorcio, que traen las enfermedades, esas potestades del infierno. Para eso Dios creó el infierno. Pero aquellos que no crean en Jesús, dice, el que creyere será salvo, mas el que no creyere será condenado. En el plan y en el propósito de Dios no está el deseo que nadie se pierda. La voluntad del Señor es que todos sean salvos. Pero Dios nos pone delante de Él el camino del bien y del mal. La luz o la oscuridad. El creer en Él o en no creer. Somos nosotros que elegimos el camino que nosotros vamos a tomar. Y somos nosotros quienes decidimos dónde vamos a pasar nuestra eternidad. ¿Y por qué digo nosotros y no Dios? Porque ya Dios eligió por ti. Él decidió que pasaras una eternidad en ese lugar de paz, de bendición, de alegría, de gozo, de vida abundante. Dios ya dio el paso de redención, entregó a su Hijo para que muriera por ti. Y dice la Escritura, y todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús dijo, vengan a mí, los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La elección está ahí. Es el hombre que decide ahora cuál es el camino que va a tomar y dónde va a pasar su eternidad. Las Escrituras nos enseñan en Romanos capítulo 3:23, dice que la paga del pecado es muerte. Así que el pecado es desobedecer la ley de Dios,
el pecado es transgredir la ley moral del Señor. Dios a través de su palabra nos enseña su voluntad y su plan. Las Escrituras nos muestran ese lugar que nos contiene y que nos mantiene en bendición. Esto es como en el campo, cuando nosotros vemos que a los campos le ponen alambrado, y ese alambrado, capaz que esa vaca o esa oveja piensa, qué malo el patrón, no me deja pasar para el otro lado. Lo que la vaca no sabe, porque no tiene entendimiento, no se da cuenta que si sale a la ruta, no solamente corre ya peligro de las bestias, sino también de los vehículos que circulan, no solamente el daño que puede producir si hubiese un accidente, sino para ese animal mismo, que lo único que hace ese alambrado es cuidarlo, es protegerlo. También Dios nos pone límite, que nos enseña el camino, ese amor divino, que lo que hace es protegernos. Pero miren lo que dicen las Escrituras en el verso 41, dice: y enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Y qué harán con todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad? Hacen todo lo que ofende la santidad del Señor. Dice, verso 42, y los echará en el horno de fuego, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Hay una eternidad que les espera para aquellos que han tomado la decisión voluntaria de no creerle. Por eso el Señor hoy nos llama a nosotros: vuélvete a mí y yo me volveré a ti. El libro de Apocalipsis dice que Él está tocando la puerta a nuestro corazón y Él nos está llamando. Yo les contaba al comienzo del programa cómo Dios me llamó. Yo estaba sumergido en odio, en resentimiento, en bronca, y Dios con amor me llamó una y otra vez para que yo viniera, y yo me resistía porque me negaba a creer que Dios existía. Es más, estaba enojado con Él de que Dios existiera. ¿Por qué? Por cosas que yo había vivido, que yo entendía que yo no tenía responsabilidad. Pero sin embargo no me daba el poder entender que lo que yo estaba viviendo eran decisiones que mis padres tomaron y que yo no tenía el control sobre esas decisiones que los adultos, los mayores, tomaron. Nosotros hoy tomamos decisiones permanentemente, algunas son acertadas y otras desacertadas. Aquí lo que el Señor nos está diciendo, dice que para los que hacen de tropiezo e iniquidad, dice que serán llevados a ese lugar de tormento, de sufrimiento, de padecimiento. ¿Por qué? Porque las Escrituras dicen que la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Cuando tú vienes a Jesús, tus pecados son perdonados. Aquel que hoy reconoce: Señor, yo he pecado, perdóname, Señor, perdóname por negarme a ti, perdóname por resistirme a ti. Hoy yo vengo a ti y me arrepiento. Y dice que la dádiva de Dios, el regalo de Dios, es vida eterna. Cristo vino a darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Y si tú hoy entiendes que no tienes esa vida abundante, quiero animarte a que puedas abrir tu corazón y darle tu corazón a Cristo. Romanos capítulo 10, verso 13 dice que todo aquel que invocar el nombre de Jesús será salvo. Por lo tanto, si creyeres en tu corazón hoy, si hoy tú creyeres en tu corazón que el Padre Celestial envió a Jesús a morir por ti, las Escrituras dicen que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por este mundo. Él ya pagó la redención de este mundo. Él vino a buscar a todos. Él no quiere que nadie se pierda. En su voluntad, Él no vino a condenar este mundo, vino a que este mundo sea salvo. Pero la Biblia dice: aquel que creyere
será salvo. Aquel que creyere no será condenado. Así que si hoy tú crees en tu corazón que el Padre envió a Jesús a morir por ti, y confesares con tu boca y declarares que Jesús es el Señor de tu vida, la Biblia dice, serás salvo. Capaz que le podemos hacer una invitación a los amigos que hagan una oración con nosotros. La Biblia dice que si aquellos que creyeron en Él, Juan 1:12, aquellos que creyeron en Él y le recibieron en su corazón, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero no esos hijos de la carne, nacidos de la carne, sino hijos nacidos del Espíritu. Porque Dios tiene un nuevo nacimiento, tiene una nueva vida para ti. La Escritura dice en 2 Corintios 5:17, dice, de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora ¿qué hace el Señor en nosotros? Hace todas las cosas nuevas. Y hoy Dios viene a tu vida a través de este mensaje a hacerlo todo nuevo. Si hoy tú le abres tu corazón, invitas a Jesús a venir a ser el Señor de tu vida y tú le confiesas tus pecados y vienes arrepentido a entregarte en sus manos. Y quiero invitarte a que hagas conmigo esta oración. Lo que vas a hacer es abrirle tu corazón, darle tu vida a Jesús y recibirle como Señor y Salvador personal. Repite conmigo, Padre Celestial. Padre Celestial. Hoy he entendido que he pecado. Creo en mi corazón que enviaste a Jesús a morir por mí en la cruz del Calvario. Hoy declaro que recibo y confieso a Jesucristo como el Señor de mi vida. En el nombre de Jesús. Anota mi nombre en el libro de la vida. Quiero pasar una eternidad contigo, Señor. Perdona mis pecados. Te doy muchas gracias. Señor. Amén. Dios te bendiga. Una bendición que puedas haber recibido a Jesús en tu corazón como tu Señor y como tu Salvador personal. Recuerda, Dios te ama y dice que Él está cerca de aquellos que le invocan, están cerca de aquellos que le buscan. Y hoy has pasado de muerte a vida, has salido de la oscuridad y has venido a la luz que es Jesucristo. Y el Señor te dice que Él empieza a hacer nueva todas las cosas en ti. Amén. Pastor, para los que están cerca de la zona de Colón o para ese amigo, esa amiga que aún no tiene donde congregarse, que no ha encontrado su casa, ¿no? Como muchos, ¿dónde estamos? Bueno, para nosotros sería un privilegio y una bendición recibirles. Estamos allí en la zona de Colón, entre las calles Casaballe y Teófilo Díaz, entre Casaballe y Checoslovaquia, por la calle Teófilo Díaz 1661. Estamos a 2 cuadras de Eugenio Garzón, de la avenida Eugenio Garzón, entre las calles Casaballe y Checoslovaquia, por la calle Teófilo Díaz 1661, esquina Casaballe. Para nosotros una bendición. Tenemos días de reunión los días miércoles, donde tenemos un tiempo de oración y clamamos por milagros, por prodigio, por maravilla. Y es una linda oportunidad para que puedas acompañarnos. Dios hará un milagro en ti. Los días viernes a las 19 horas tenemos estudio de la palabra. Y los días domingos 2 reuniones en la mañana a partir de las 9:30 de la mañana. Cultos de celebración y de alabanza. Y luego a las 17 horas también reunión los días domingos de celebración y alabanza. Para nosotros una bendición y un privilegio poderte recibir. Serás bienvenido. Si usted quiere contactarse con ellos, ¿un teléfono o le damos el de la radio?
Por favor, Manairo, el teléfono de la radio. 098-694-676. 098-694-676. Bueno, le pasamos el teléfono de acá, por si usted necesita oración, nos comunica, nosotros le pasamos al pastor. Si hay algún alma o esa persona que se ha apartado y quiere volver al camino del Señor, nosotros lo anotamos su nombre, su teléfono, se lo pasamos a ellos y ellos se contactan con esa persona, ¿sí? No queden sin preguntar, porque muchas veces no queremos llegar a la casa de Dios, pero podemos estar en oración junto a todos los intercesores de Colón. Entonces sería importante que usted, si tiene una necesidad, comuníquenos, que nosotros inmediatamente se lo pasamos a los intercesores y lo ponemos en oración. Sabemos que los que creen en Dios todo es posible. Amén. Y sabemos que es un Dios de restauración, de milagros, de poder, que su mano no ha menguado. Amén. Entonces queremos orar, queremos clamar por todo aquel que tenga una necesidad, no importa si parece tonta o insignificante, queremos orar porque sabemos que Dios es fiel cuando escucha a sus hijos y es un Dios de milagro. Es un Dios de milagro. Bueno, ya podemos aprovechar para orar por las necesidades. La Biblia dice que si dos se pusieren de acuerdo aquí en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, será hecho. Y me gustaría ponernos de acuerdo con Adriana, con Daniel y contigo, mi amigo, mi hermana, aunque no te conocemos y no sabemos dónde estás, pero Dios sabe que nos estamos poniendo de acuerdo contigo. Queremos orar por tu necesidad, queremos orar por tu matrimonio, queremos orar por tus hijos, queremos orar por tu casa. Padre, en esta hora queremos ponernos de acuerdo, gracias, Señor, con Daniel, con Adriana, sí, Señor, y aún con esos amigos, amigas, con ese joven, con ese niño que hoy se contacta con nosotros y se une en este tiempo de oración. Queremos rogar, Señor, por milagro, que tú estés extendiendo tu mano de poder. Tú conoces cada necesidad, Dios del cielo. Oramos por los enfermos, para que tú vengas a sanar toda enfermedad y toda dolencia. Clamamos, Señor, por aquellos que están cautivos, que están presos de las adicciones, que están atormentados, que han perdido la paz, que no comprenden el propósito en su vida, Señor amado, Dios del cielo, que no encuentran el sentido de su vida. Queremos bendecirles en tu nombre. Clamamos, Señor, para que tú hagas milagros económicos, milagros materiales, aquel que necesita de una vivienda, aquel que necesita de un trabajo. Queremos bendecirlos en el nombre de Jesús de Nazaret. Y ahora queremos darte muchas gracias porque el que pide recibe, Señor. Nosotros te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. Bueno, mañana tenemos Sarita y Isabel con su programa. Estamos bendecidas porque Salud Integral ha sido de gran bendición para todo aquel que no sabe que una cosa está ligada con la otra, lo espiritual, el cuerpo. Habíamos hablado que nuestro cuerpo, el Señor es el cuerpo que el Señor nos ha dado, que lo tenemos que cuidar. Entonces mañana tenemos un programa especial con ella, pasaremos a otra etapa y vendremos con alguna receta, ¿no? Porque ya Sarita nos dijo que iba a traer muchas recetas y nuestra amiga Isabel dijo que las iba a hacer en el programa. Vamos a ver si mañana podemos hacer uno, aunque sea. Increíble, Dios, bueno. Ya de a poquito, agradecerle. Agradecerle al pastor, le mandamos un beso a Ana, bendiciones a toda la familia pastoral. Gracias a cada hermano que está ahí, que nos escucha fielmente. Gloria a Dios. Amén. Chavarri, querido, Dios te bendiga. Mañana miércoles, viernes con Rodrigo tendremos un programa especial. Rodrigo no va a estar llegando. Va a estar transmitiendo. Ahí está, pero él nos va a hablar por WhatsApp y nosotros haremos el programa como Dios nos ha enviado a hablar de este evangelio a toda criatura. Quédate ahí con nosotros. Bienvenido a Nestalí 90.5. Gracias, pastor.